Bueno, lo que vamos a trabajar hoy es un tema de abarcar a nivel teórico un poco nuestro tema de ansiedad, ¿cierto? Que es muy común, que tiene comorbilidad con la depresión, ¿sí? Las dos van muchísimo de la mano. Y la idea es que también lo enfoquemos hacia los mindfulness, hacia la atención plena y cómo podemos utilizar esta herramienta tan valiosa para el tema de la ansiedad. Bueno, entonces la ansiedad es una emoción que puede llegar a surgir ante situaciones diversas en la persona, en las cuales pues, la persona se anticipa a una posible amenaza, ¿sí? Entonces el cuerpo se prepara para poder actuar mediante pues una serie de síntomas cognitivos, fisiológicos y conductuales. La ansiedad no la podemos quitar, pero sí la podemos modular, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante cuándo se considera que existe una ansiedad crónica o cuándo es una ansiedad, pues entre comillas, entre los parámetros normales. El estado mental de miedo puede acompañar esos cambios fisiológicos que nos preparan para la defensa, la huida. Digamos que ese es el papel de la ansiedad. El papel de la ansiedad es algo muy importante que tenemos que darnos cuenta porque nos permite prepararnos ante esas situaciones de peligro que se considera que pueden llegar a salvarnos la vida, ¿sí? Por lo tanto, la ansiedad permite que nosotros podamos escapar de esas situaciones, que podamos defendernos ante esas situaciones. Algunos rasgos, ¿sí? Fisiológicos que podemos encontrar ese aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces vemos que nuestro corazón se acelera, ¿cierto? Nuestra presión arterial también aumenta. También a veces respiramos de forma agitada, ¿cierto? O nos falta la respiración, ¿sí? Hay una tensión muscular. Hay algunas personas que refieren que en momentos de ansiedad sienten dolor muscular en la nuca, en la espalda, en las piernas, porque hacen muchísima tensión. También hay un aumento en la actividad simpática. ¿Eso qué quiere decir? Que hay temblor, que puede haber diarrea, poliuria, ¿sí? Entonces son cosas que pueden llegar a presentarse por ese aumento de esa actividad simpática. Entonces, todos estos cambios son respuestas normales ante situaciones que consideramos que son de estrés o que nos pueden conllevar a una situación enorme de malestar, ¿sí? Ante una situación, ante un evento, ante una persona, puede existir estos estados fisiológicos en el cuerpo. Hay algunas ocasiones en que la ansiedad no facilita una mejor adaptación, entonces pueden estar surgiendo unas falsas alarmas en el cuerpo, ¿sí? En que realmente no lo son, u otras ocasiones en donde puede llegar a percibirse de esta manera reiteradamente, perdón, esas amenazas y que pueden llegar a ser magnificadas o catastróficas, que pueden conllevar a niveles muy altos de ansiedad. Entonces, en este orden de ideas es cuando comenzamos a pensar que la persona puede conllevar a tener unos síntomas difíciles de ansiedad que pueden generarle un impacto en sus áreas de ajuste que se consideren problemáticas. Digamos que esta ansiedad se convierte en patológica cuando, digamos, tiene una alta duración, o sea, es muy prolongada, ¿sí? Hacia la situación en específica. Y la idea es que nosotros aprendamos a identificar cuando una ansiedad es normal y cuando una ansiedad es patológica, ¿sí? Digamos que la ansiedad fisiológica, ¿sí? Siempre nosotros tenemos que verlo como un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿sí? Frente a esa amenaza diaria que se puede presentar en la vida. Entonces, se utiliza como un mecanismo de defensa, pero una ansiedad patológica puede llegar a bloquear una respuesta adecuada, ¿sí? Puede quedarse paralizada la persona. Entonces, no puede ser utilizada como un mecanismo de defensa, sino puede estar bloqueando ese mecanismo de defensa. También es reactiva a una circunstancia ambiental en la ansiedad fisiológica. Sin embargo, en una patológica puede ser demasiado desproporcionada, ¿sí? A ese desencadenante específico ante un estímulo discriminatorio, entonces puede llegar a presentarse ese tipo de ansiedad desproporcionada,
¿sí? Cuando hablamos de desproporcionada, quiere decir que sentimos realmente esos síntomas demasiado paralizantes. Entonces, a mí me gusta mucho el autorregistro porque el nivel subjetivo de ansiedad nos permite evidenciarlo. Ni los niveles subjetivos de ansiedad se dividen de 1 a 10, donde 10 es el mayor, digamos, nivel de ansiedad y 1 es el menor. Entonces, cuando pasa una situación en específico y nosotros queremos evidenciar qué es lo que está pasando con la persona, pues esos niveles subjetivos de ansiedad nos determinan si esas emociones y esos síntomas fisiológicos son desproporcionados. En la ansiedad fisiológica encontramos que hay una función adaptativa, ¿sí? Ante un cambio. Por ejemplo, si yo al inicio, a mí, soy una persona que le da miedo hablar en público y empiezo al inicio como a sentir síntomas fisiológicos, pero ya después de que yo lo estoy haciendo, empiezo como a regular esa emoción y a sentir que esa ansiedad me está permitiendo a mí manejar el público de forma adecuada y que a pesar de que tenga síntomas ansiosos me permite pensar más claramente. Cuando existe una función desadaptativa es cuando tiene un tiempo bastante prolongado, ¿cierto? Donde existen muchos síntomas de forma precipitada y que pueden llegar a generar esa desadaptación en esa situación en específica. También viene con relación al punto anterior, este de mejora nuestro rendimiento en esta ansiedad fisiológica, ¿sí? Porque nos permite hacerle frente a diversas situaciones. El mismo ejemplo que les estaba hablando de hablar en público. Entonces, permite que yo pueda desarrollarme mejor, que pueda llegar a dar respuesta ante las demandas de ese ámbito social, pero en la ansiedad patológica empeora el rendimiento. Entonces, puede ser que la persona ni logre hablar o le tiemble mucho la voz o que tal vez no responda cognitivamente frente a las demandas de la situación en específico o que los síntomas fisiológicos sean tan difíciles de manejar que no pueda llegar a generar esas respuestas adecuadas, ¿sí? La ansiedad fisiológica siempre va a ser más leve que la patológica, ¿sí? Va a tener síntomas que se pueden llegar a gestionar, pero en la ansiedad patológica siempre son más marcados y más incapacitantes, ¿sí? Tienen un menor componente somático. Adicionalmente, aquí podemos que, como les venía hablando anteriormente, hay un mayor índice de malestar fisiológico, ¿sí? Tienen mayor presencia de situaciones donde a veces, hasta en ataques de pánico, pueden pensar que se están volviendo locos, que van a perder el control, porque las situaciones fisiológicas hacen creer que la persona sí está perdiendo el control sobre las cosas, ¿sí? Puede hasta presentarse de realización o despersonalización en algunas situaciones. Digamos que también en esa ansiedad fisiológica no demanda una atención psiquiátrica, ¿sí? Digamos que se puede gestionar. Sin embargo, pues uno siempre tiene que ver las características del consultante y es algo que hemos hablado durante todo el módulo, los módulos, y es que tenemos que evidenciar primero si la persona es adherente a procesos por psicología, ¿sí? Si la persona muestra el interés para seguir instrucciones y las orientaciones que uno como profesional le brinda y cómo se desenvuelve cada sesión. Digamos que este tipo de características nos permite, si necesitamos una ayuda adicional por psiquiatría o no. Hay a veces en ansiedades patológicas que no necesariamente necesitamos psiquiatría, ¿sí? Pero hay otras que realmente son tan incapacitantes, como por ejemplo cuando una persona ya tiene un impacto en el sueño y puede estar presentando trastornos del sueño por ansiedad, necesitamos una ayuda por psiquiatría. O sea, todo lo que tenga que ver relacionado con el sueño depende del tiempo en que está durmiendo, que está descansando, si tiene problemas para mantener o conciliar el sueño. Depende también de los días, si es un trastorno del sueño crónico o más bien se puede trabajar por medio de higiene del sueño. Esto nos daría mucha claridad. Sin embargo, si es una persona que no ha tenido una buena higiene, que se ha realizado todas las, digamos, condiciones para mejorar su higiene y no se ha logrado, sí necesitaríamos la ayuda por psiquiatría, ¿sí? Digamos que en los casos en que nosotros nos hemos dado cuenta como psicólogos clínicos y con psiquiatras que realmente hay problemáticas difíciles de manejar
sobre todo en los temas de los trastornos psiquiátricos y psicológicos, es el sueño. Si es una persona que no ha podido descansar bien, es una persona que ha tenido dificultades para ese tipo de, de conductas, sí es importante evaluar si necesita una ayuda por psiquiatría. Bien, también la ansiedad implica tres sistemas de respuesta, ¿sí? Encontramos el cognitivo, que es aquellos de esa experiencia interna, esa percepción, esa evaluación subjetiva de los estímulos. Es lo que nosotros llamamos aquellos pensamientos automáticos o distorsiones cognitivas frente a las situaciones que podemos llegar a desarrollar por medio de los estímulos que nos rodean, ¿sí? Entonces, eso pueden ser desencadenantes de la ansiedad. Por eso las personas cuando rumean muchísimo, sí, se considera que es un tipo de ansiedad porque es un estilo de respuesta, sí, que se tiene ante una situación en específico. También encontramos el fisiológico somático que tiene que ver con la activación del sistema nervioso autónomo, donde la persona siente, ¿cierto? Ante una situación en específica o ante un estímulo, una respuesta fisiológica en el cuerpo. Puede ser que nosotros estemos aquí tranquilas y escuchamos un ruido muy fuerte. A mí me pasó eso ayer. Estaba intentando dormir anoche y sentí un ruido durísimo que pensé que había habido una explosión o algo y no, eran los truenos porque anoche hubo como una tormenta acá en Sogamoso. Entonces yo me asusté mucho y realmente mi activación fisiológica fue sudar muchísimo y empecé a temblar. Entonces esa es una reacción fisiológica ante una situación externa que puede tener esa respuesta al cuerpo. Finalmente, el motor y conductual, que es por el cual se mantiene la conducta problema, y es por medio de la evitación y el escape, ¿sí? Entonces, si yo sé que hay una situación de riesgo que no quiero afrontar, pues lo más, digamos, adaptativo para mí va a ser evitar o escapar de la situación problemática. Entonces, esos tres tipos de respuestas son importantes que los tengamos en cuenta y los identifiquemos en nuestros consultantes. ¿Cuáles se presentan y en qué orden? ¿Sí? Porque puede llegar a presentarse. Comúnmente pasa el siguiente orden. Primero, pues yo pienso que esa situación va a ser supremamente problemática para mí, por lo tanto voy a tener una distorsión cognitiva de la realidad frente a la situación en específico, ¿sí? Posiblemente, ¿qué puede pasar después? Que yo evite la situación debido a esa activación fisiológica. O puede ser que primero me active fisiológicamente, o sea, toca evidenciar el orden, ¿sí? Que se brinda, y esto muchas veces lo ve en el tema de los autorregistros. Aunque hay otras pruebas que nos permiten evidenciar si la persona tiene ansiedad, eh, estamos hablando de un test de Hamilton que también nos permite evidenciar la ansiedad, que tiene unos puntos importantes a diligenciar, que también nos puede servir, pero pienso más que en el tema de la ansiedad es como más descriptivo, como que el paciente o el consultante nos permita a nosotros definir cuáles son esos estilos de respuesta, cuál comienza primero, ¿sí? Porque como vamos a hacer un análisis funcional ideográfico, pues necesitamos mirar de a profundidad cuáles son los estilos de su respuesta y en qué orden va. Entonces es muy importante que lo identifiquemos. Bueno, según el DSM-5 tenemos varios tipos de trastornos de ansiedad, ¿sí? ¿Alguno de ustedes conoce cuáles son estos tipos de trastornos? ¿Saben cuál es el trastorno de ansiedad por separación? Tiene que ver mucho, pues, por separación, eh, tiene que ver mucho también con el tema de los duelos, ¿cierto? Pienso yo, no, profe. Bueno, Tiene que ver también con momentos de separación de los niños pequeños, aunque también se sí. presenta en adultos, pero es más, más frecuente en los niños, cuando empiezan a tener que separarse de su figura primaria que los ha criado siempre, normalmente la mamá. Entonces, el miedo a que no van a regresar, que no van a volver a estar con él. Sí, muy Y el bien. pensar que puede pasar algo negativo a esa persona cuando no está con él, o que le puede pasar a él algo que no tenemos figura de cuidado. Ujú. Sí, este trastorno de ansiedad por separación pues es más común en niños que experimentan una ansiedad excesiva
al estar separado de sus papás, ¿sí? Entonces pueden estar más propensos a este tipo de ansiedad, ¿sí? Durante los momentos de estrés, ¿sí? Vamos que es algo característico de este tipo de trastorno. Tiene que cumplir ciertos parámetros para que se dé, pero realmente es eso. ¿Listo? ¿Cuál es el mutismo selectivo? Digamos que los vamos a ver de forma general. Es la incapacidad para expresión verbal en algunas condiciones. Sí, miren que algunos de estos síntomas eh, los podemos encontrar en personas que han tenido alguna situación de crisis, ¿sí? Cuando yo trabajé en la Cruz Roja, teníamos que presentar, bueno, que hacer presencia ante situaciones donde había una crisis comunitaria o social, ¿sí? Eh, y cuando nosotros llegábamos a la emergencia, pues era muy cotidiano ver personas con mutismo selectivo, ¿sí? Entonces, podían hablar de ciertas cosas, pero no del evento, ¿sí? Entonces es una afectación en la cual pues no se habla específicamente sobre algo, ¿sí? O simplemente deja de hablarse del todo y es muy común en los niños, pero vemos que en los adultos también ante situaciones de crisis o de riesgo, ¿sí? Es también muy cotidiano encontrarlo. Digamos que micción frecuente, trastornos del sueño, eh, digamos que también parálisis en algunas partes del cuerpo, ¿no? También lo veía. eh, Personas que tenían o están en episodios de despersonalización, ¿sí? O famoso shock que llaman. Entonces uno tenía que indagar de qué manera iba a trasladarlos o iba a hacer, digamos, el triage psicológico. Cuando uno veía que realmente la persona estaba en shock, pues uno pedía ayuda adicional, ¿sí? Para poderlos trasladar a un centro de unidad o un hospital, ¿sí? Ya los otros les hacíamos los primeros auxilios psicológicos, podían ser de forma individual o grupal. Entonces ahí se clasificaban. Pero sí, los trastornos de ansiedad y situaciones de crisis son supremamente comunes, ¿sí? Y que se pueden, digamos, quedar como en esos primeros síntomas de un estrés agudo, ¿sí? Que se presentan. Y ya después, si pasa un cierto tiempo, podríamos considerar que es un estrés postraumático. Pero lo que uno realiza, creo que es algo, un entrenamiento muy interesante que uno puede hacer, es el tema de los primeros auxilios psicológicos, que son claves, que independientemente de que yo me desenvuelva dentro de un rol diferente al de psicólogo clínico, en cualquier momento a ti te pueden necesitar, ¿sí? En cualquier momento tú necesitas afrontar una situación que puede desencadenar situaciones de riesgo en una población y tú tienes que por lo menos saber cómo abordarlo. Es un tema sumamente interesante. Hay un curso en internet que no lo puedo hacer, pero pues de certificado sí, no recuerdo cuánto cuesta, creo que son como $60, no recuerdo mucho. Pero es con la Universidad de Barcelona y ustedes lo hacen, son varios módulos, a uno lo entrenan para realizar primeros auxilios en niños, en adolescentes, está por grupos de edad, también en adultos o en adultos mayores. Entonces me parece que es o sea, la instrucción es muy completa, te brindan videos, qué es lo que no debes hacer, qué es lo que puedes hacer, ¿sí? Entonces ahí te explican absolutamente cuáles son los síntomas normales después de una crisis, cuando se vuelven patológicos y cuando necesitamos desconectar el grupo de apoyo. Porque estos síntomas de ansiedad, digamos que son demasiado comunes, que las personas por lo general no las conocen y que el entrenamiento en la psicoeducación de saber cuáles son sus síntomas y hasta dónde pueden llegar es algo muy importante dentro del rol. Bien, fobia específica, ¿qué es eso? Hola, es una fobia a un estímulo determinado, pues que la persona es consciente a qué tipo de estímulo, cuál es el estímulo fóbico. En mi caso, las Ujú. ratas, por ejemplo. Sí, sí, es cuando una persona se expone al objeto del miedo, ¿no? Entonces se llama fobia Ajá. específica. Bien. Pero ya sabemos cuál es el estímulo. Ya lo Ujú. tenemos claro, pues digámoslo así. Sí. El trastorno de ansiedad social. Eh, Se me escapa el otro nombre, ansiedad social. Bueno, es, digamos, es el tipo de ansiedad que genera
estar en grupos, digamos, o entorno, o que la persona tenga que socializar ante cualquier medio, digámoslo así, laboral, social, en su grupo pues de pares, pero le genera ansiedad como este tipo de socializaciones. Ujú. Sí, se considera que va más hacia las interacciones sociales cotidianas, ¿sí? Y que son un motivo de ansiedad hasta irracional. Miedo, timidez o pueden presentar síntomas hasta de vergüenza con ellos mismos. Es Bien. fobia social, o no sé si el término estaría bien, porque no sé si considerarlo como una fobia, porque puede generar ansiedad, pero no ser fobia, digamos que evito el estímulo, pero tampoco escapo. Yo creería que cuando es fobia ya se daría un escape, no sé, pues pensaría yo. Sí, digamos que el DSM-5 sí lo diferencia de las fobias, por eso lo nombra como un trastorno de ansiedad social, porque cumple ciertos parámetros específicos frente a las interacciones sociales, ¿sí? Ya para otro tipo de interacciones donde se sienta miedo o terror, pues ya se considera fobia. Pero sí el DSM-5 le realiza la diferenciación. ¿Mm? El trastorno de pánico. Bueno, cuando yo presento como una activación fisiológica ante, no sé, es un estímulo discriminativo, aunque hace poco estábamos hablando en este mismo espacio, que yo te decía que había un paciente que no reconocía el estímulo, pero bueno, hay un estímulo discriminativo que me genera un montón de activaciones fisiológicas, taquicardia, sudoración, el miedo a que el paciente se va a morir, el miedo es pues totalmente irracional, hasta urgencias van a dar muchas veces. Sí, es cierto. Ujú. Sí, porque no es un peligro real. Miren que después de la pandemia, creo que los ataques de pánico, los trastornos de pánico, digamos que al pasar la pandemia ya se fueron como exacerbando, ¿sí? Por miedo a contagios, por miedo a de pronto salir y volver a hacer su vida cotidiana, tomar un bus, ¿sí? Entonces empezaron a presentar más trastornos de pánico debido, pues, a que a pesar de que sí habría un peligro real, ¿sí? Digamos que el hecho de que se fueran a contagiar, pues no era tan probable, ¿sí? Se tomaban las medidas normales sanitarias. ¿M? Entonces, nos damos cuenta que el trastorno de pánico hasta el momento ha generado bastantes dificultades en la población, ¿sí? Nosotros duramos con el consultorio cerrado bastante tiempo. Cuando lo abrimos nos llegaban solo personas con trastornos de pánico. Entonces, digamos que este tipo de trastorno puede llegar a ser puede generar tanto impacto en la persona que en un momento ya puede hasta perder su empleo precisamente por ese tipo de ataques, perder las relaciones con su familia, ¿sí? Porque ya las cosas que compartían antes no las realizan por miedo desmedido hacia algo en particular. Bien, ¿cuál es la agorafobia? Profe, discúlpame, una pregunta. Señora. Si se presenta un único evento de pánico, pero no se vuelve a repetir, y digamos que revisando también está dentro de las características que se presentan en el trastorno de ansiedad no especificada, o sin especificación, bueno, creo que se llama. Digamos, si es un solo evento, si no está claro el estímulo, ¿se debería clasificar de una vez en pánico o no? Un episodio de pánico. Como episodio, más no como trastorno. No, porque si solo fue una única vez y no se ha encontrado un desencadenante, aunque bueno, ahí tenemos que verlo porque puede ser interno o externo. Si no se presenta sino una única vez y no se considera un trastorno de pánico, sino un episodio de pánico, ¿sí? Que se presentó una única vez y ahí se hace la correlación de la única vez que se presentó, pero comúnmente se presentan varias veces bajo un estímulo en específico que nos toca estudiar cuál es, porque a veces las personas no saben discriminar sus emociones, las situaciones, lo que sienten, ¿sí? Entonces para eso se hace
digamos lo que ya hemos hablado de los autorregistros, observación directa, ¿sí? O realizar llamada telefónica a los familiares, bajo qué situaciones ha sentido en específico ese tipo de temor, pero comúnmente viene acompañado de varios episodios, ¿m? Casi únicos, no, a no ser de que haya presentado una situación en crisis que le haya conllevado ese episodio de pánico, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, voy con la agorafobia. ¿Quién quiere decirme qué es agorafobia? Agorafobia no es ese miedo a relacionarse, a salir. La persona quiere estar encerrada todo el tiempo, solo como con sus personas de confianza, pero no quiere socializar en ninguna circunstancia, quiere estar encerrado todo el tiempo. Ujú. También pues el temor a un lugar específico, según entiendo, no siempre el lugar específico tenga que ser afuera, también puede ser el estar, digamos, en un lugar dentro de casa específicamente. Ujú. Sí, es miedo a los espacios abiertos. Ujú. Entonces la persona prefiere evitar o escapar de esas situaciones permaneciendo en casa. También pasó mucho después de la pandemia. Personas que les daba mucho miedo salir, presentaban muchos síntomas de ansiedad, fisiológicos, cognitivos y motores, entonces no permitían que tuvieran el contacto con el exterior, ¿sí? Pueden ser espacios abiertos como puentes o cruzar un puente, ¿cierto? Espacios abiertos como salir a algún lugar específico, ¿sí? Pero en sí estas personas la característica más, digamos, eh, destacada de la agorafobia es que prefieren estar en su casa, ¿sí? En lugares cerrados. Bien. El trastorno de ansiedad generalizada. Es un Ay, ¿quién iba a hablar? Qué pena. ¿Cuál de las dos? Es un trastorno de ansiedad que se presenta ante estímulos discriminativos. Pues vuelvo y digo, no es un pánico porque no es un miedo irracional, sino que la persona también presenta como síntomas fisiológicos y psicológicos acerca de una situación. Entonces se genera, digamos, evitación, rumiaciones, todo este tipo de sintomatología de ansiedad. No sé si me falte algo. ¿Quién iba a hablar? Ay, pues entonces ahí ya estoy confundida con lo que dice mi compañera, porque o sea, lo que yo entiendo por el generalizado es que no hay como tal una situación específica, sino son muchas situaciones, entonces ya impacta muchas áreas. Digamos que no hay una especificación de un evento específico, un evento estimulante concreto, sino ya abarcó una generalidad de situaciones. Sí, ella tiene razón, son varios. Bueno, digamos que este tipo de trastornos, la característica principal es que puede haber una preocupación o ansiedad persistente por determinados asuntos que se desproporciona en relación a ese impacto que puede conllevar esos acontecimientos, ¿sí? Entonces puede ser una característica que la persona piense demasiado en los planes, en las soluciones que le puede dar, mejor dicho, a esos planes, tienen los peores resultados posibles, ¿sí? Entonces empieza con una cosa determinada que se puede llegar a generar en sus áreas de ajuste. Por ejemplo, una persona que tiene bastante estrés laboral, ¿sí? Tuvo una dificultad con su jefe. Entonces, cada vez que responde el celular, siente esa presión y esa ansiedad. Pero entonces esa ansiedad del trabajo la conlleva a su familia, la lleva a su vida personal. Ya no puede estar en espacios de ocio porque piensa en su trabajo. Entonces, este tipo, digamos que empieza con algo en específico, ¿sí? Le molesta algo concreto, ¿sí? Es una ansiedad desproporcionada, pero que puede conllevar a que esas rumiaciones se presenten y esa activación fisiológica en cualquier momento de su vida, en cualquier momento del día. ¿Listo? ¿Quedó un poco más claro? ¿Me podrías, por favor, diferenciar la ansiedad generalizada de la ansiedad no especificada?
Pero es que la ansiedad no especificada, digamos que es de todo un poco, pero nada. O sea, uno intenta no colocar ese tipo de diagnósticos cuando se presentan tantos a la vez, ¿sí? Por ejemplo, hay casos, lo mismo pasa con el tipo de personalidad no especificada, porque tiene de todo un poco, pero no clasifica en todos, no clasifica en uno específico. Puede cumplir, por ejemplo, dos determinaciones del DSM-5, pero tiene que cumplir 5, pero solo cumple 2. Cumple 3 de otro, pero no alcanza a cumplir todo el parámetro para poder diagnosticar sea agorafobia o sea fobia específica. ¿Me hago entender? O sea, presenta varios síntomas, pero no cumple con los parámetros para decir que tiene ese trastorno. Igual pasa con los trastornos de personalidad, ¿sí? De momento me llegó un caso en que no sabía realmente qué tenía porque tenía de todo un poquito, ¿sí? Entonces, posiblemente tenía un trastorno esquizoide de la personalidad, pero no cumplía todos los parámetros para decir que sí podía cumplir, solo cumplía 2. También tenía como características del esquizotípico, perdón, del esquizoafectivo, pero tampoco cumplía todo para decir que tenía el esquizoafectivo. Entonces, cuando son varios síntomas, ¿sí? Que no cumplen un solo criterio de evaluación, por decirlo así, para que se dé un trastorno en específico, ahí nosotros podemos escribir que es una ansiedad no especificada, un trastorno de personalidad no especificada. ¿Listo? Gracias. Bien. ¿Cuál es el trastorno obsesivo compulsivo? Ese es muy fácil. Uy, esto está relacionado con suplir esa ansiedad con un acto compulsivo, un acto repetitivo hacia algún estímulo que desencadenó, pero digamos que tiene ese adicional y es que se relaciona con una conducta repetitiva pues determinada situación. Muy bien, es un comportamiento repetitivo, pero con pensamientos excesivos. Entonces no se les olvide pensamientos excesivos, que son las obsesiones, ¿cierto? Que llevan a comportamientos repetitivos, que son las compulsiones. ¿Entendimos? Entonces se caracteriza por esos pensamientos que son irracionales y esos temores que son esas obsesiones que pueden llegar a provocar esos comportamientos compulsivos. ¿Listo? Es como la consecuencia de esas compulsiones comportamentales. ¿Listo? Y la tricotilomanía, perdón. Es cuando por la ansiedad que sienten, se arrancan el cabello, las cejas, las pestañas. Ujú. Por ejemplo, en estos casos de este tipo de trastorno es súper interesante hacer una tabla de frecuencias y entrenar a la persona para que ella misma genere conciencia de cuántas veces está arrancando el cabello, las cejas, las pestañas, ¿sí? Para que mire la frecuencia, porque muchas veces como es un trastorno de ansiedad, no se dan cuenta cuando lo realizan. Entonces se invita a la persona a que sea más consciente del comportamiento que tiene. ¿Mm? Tuve un caso de Profe, una señora, qué pena, una pregunta. tranquila. Si el tema es, por ejemplo, que se arrancan los cueritos de los dedos, sí, como los cueritos de alrededor de la uña, esto, digamos que no está relacionado, o sea, digamos que es parecido al tema de arrancarte el cabello, por eso entonces se podría relacionar. Yo creo que sería como más hacia la onicofagia. Comúnmente cuando se quitan los cueritos se muerden las uñas. Ah, ok. ¿Mm? Mira si viene acompañado con eso. Yo tenía una compañera de trabajo que terminaba con las uñas y empezaba con los cueritos de la ansiedad, ¿sí? Pero sí se puede considerar un trastorno de ansiedad. De pronto en el DSM-5 no lo encontramos, pero sí se puede categorizar, por ejemplo, en onicofagia. ¿Mm? ¿Listo? Y la onicofagia lleva muchas cosas, porque lo que es comerse los cueritos y comerse las uñas, hay estudios que evidencian que pueden conllevar al aumento de cáncer de colon. Entonces, muy comúnmente estas personas que se comen los cueritos, se comen las uñas, pueden llegar a presentar problemas digestivos excesivos. ¿Mm? Entonces, lleva una problemática física. ¿Listo?
Bien, entonces, muy bien, chicas, hay que fortalecer un poquito más el tema de conocimiento de los trastornos de ansiedad. No les estoy pidiendo que se aprendan el DSM-5, pero sí por lo menos la forma de diferenciación de cada uno. Eh, Aquí nos faltan algunos, ¿cierto? Sin embargo, pues como los más destacados en el DSM-5. Vamos a mirar algunos síntomas de ansiedad, ¿sí? Entonces encontramos unos síntomas emocionales importantes. Esto tenemos también que revisarlo muy bien cuando una persona llegue y sospechemos que tiene ansiedad. Entonces hay una excesiva preocupación por las cosas que le rodean, ¿sí? Aquí es importante en el examen mental evidenciar qué tipo de distorsiones cognitivas de la realidad tiene. Es catastrófica, ¿sí? Minimiza, ¿m? Todo lo que ya hemos visto en distorsiones, entonces es importante escribirlo. Y algunos ejemplos de su comportamiento. Refiere tener deseos de desmayo, ¿sí? Porque a veces las personas dicen, no, me voy a desmayar, o pensamientos de desmayo, o de que se va a volver loco, o que de pronto, sí, o sea, ¿cuáles son esos ejemplos del comportamiento que se da frente a esas emociones? El tema de la despersonalización y de realización también es importante. ¿Yo cómo sé que una persona está despersonalizada? ¿Ustedes cómo creen que la podrían o que la persona que les puede mencionar en este caso cuando hablen de una despersonalización? ¿O han escuchado qué es eso? Sí, está relacionado con la sensación de sentir que estás fuera de sí. Ujú. Entonces, comúnmente las preguntas que ustedes le pueden hacer es, bueno, mientras tú estabas viviendo esa situación, ¿cómo veías a la persona? Parecía que estuvieras viendo un televisor, como si no estuvieras siendo parte de ese momento, ¿sí? Porque muchas veces se puede ver de esa manera. Entonces, en la despersonalización, uno como que no interactúa con su entorno y es como si pasara una película al frente de nosotros, pero nosotros no tenemos interacción con ella. ¿Mm? O sea, podrían preguntarle de esa manera si de pronto ha tenido algún síntoma de despersonalización. ¿Listo? ¿Y la de realización qué es? No, profe, no la tengo clara, estoy confundida. Tranquila. ¿Qué es la de realización? Es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? Entonces a veces se conoce como despersonalización, a veces se conoce como de realización, ¿sí? Lo que pasa es que no se tienen que confundir con eso porque es la misma sensación de que la persona está fuera de sí mismo, de que no siente las cosas que lo rodean o que no son reales o ambos. ¿Listo? Que no se me confundan. ¿M? Voy a recordar una película que tienen que ver, que habla muchísimo de la despersonalización. Voy a ver si me acuerdo cómo se llama y les cuento. Habla de una persona que al fumar marihuana empezó a tener síntomas de despersonalización y nunca se pudo curar. O sea, realmente la despersonalización cuando pasa de esa manera en esa película, pues no tenía cura y realmente pueden llegar a quedar de esa manera. Así como cuando uno tiene, por ejemplo, uno experimenta, no sé, una sustancia alucinógena o tal vez un opiácido, bueno, un LSD que son esos ácidos que son que conllevan a que uno pueda alucinar y tener unos episodios psicóticos. Las personas tienden a quedar con flashbacks y con problemas de despersonalización en un tiempo, pero el protagonista quedó, digamos que de por vida con ese tema y lo que se trabajó con él, la psicóloga le trabajó fue la aceptación de la problemática porque él estaba buscando una solución, pero realmente no la encontró. Y ahí habla muy bien del término despersonalización y habla mucho de cuáles son las conductas de despersonalización. Voy a buscarla y se las muestro que me parece súper importante que lo tengan en cuenta porque, aunque no lo crean, es muy común tener síntomas de despersonalización y de realización, ¿sí? En los trastornos de personalidad se ve, en los trastornos de ansiedad, en los trastornos de comportamiento por consumo de sustancias psicoactivas, entonces es importante que lo sepamos.
Listo. También emocionales encontramos la disminución de la concentración, ¿sí? De la memoria, ¿sí? De la hipervigilancia también. Irritabilidad, también preocupaciones excesivas por la salud, la seguridad, el control o ideas obsesivas sobre algo en específico, también es un síntoma emocional, ¿sí? Digamos que esto es muy cotidiano también encontrarlo en momentos de crisis en las personas, entonces la idea es clasificar cuál es la más de difícil manejo, ¿sí? Y comenzar por ahí. En las conductuales, entonces, como lo hemos trabajado y lo hemos visto, entonces la evitación no escape, ¿cierto? También algunas compulsiones, ¿sí? Que se realizan, por ejemplo, ante situaciones de crisis, algunas personas se centran en hacer algo en específico, ¿sí? Del miedo que le está generando, entonces limpian la casa, eh, ordenan la ropa por colores, todo ese tipo de cosas que también pueden ser síntomas de desactivación fisiológica. También hay fatiga, inquietud motora, los trastornos del sueño que son tan importantes que los evaluemos, alteraciones del rendimiento intelectual y académico. En somáticos y fisiológicos, pues ya lo vamos a ver de forma más específica aquí, que es esa presión torácica, ¿cierto? La dificultad para deglutir o sensaciones de atragamiento. Entonces, también recibí alguna vez un caso que era un trastorno de ansiedad donde la persona no podía comer bien porque tenía, digamos que la garganta se le cerraba cada vez que comía, ¿cierto? Y tenía esos problemas para deglutir, ¿sí? Esas sensaciones de atragamiento hasta que logramos mejorarlo, porque realmente buscaron, le hicieron un montón de exámenes y no era nada físico, sino era psicológico. Eso también se puede llegar a presentar y miren que es un trastorno de ansiedad no especificado, porque no en el DSM o en el CIE-10 no especifica, sino que sí tiene algunos síntomas importantes, pero que específicamente se trata del tema de la comida frente a ese atragamiento. ¿M? También podemos encontrar mareos, desmayos, algo muy cotidiano en la sequedad bucal y eso es algo que a uno le pasa muchísimo cuando está pues hablando con otras personas, ¿sí? Y siempre al inicio cuando voy a comenzar a hablar en público con mis estudiantes se me seca la boca. Entonces yo sé que tengo que guardar una botella de agua, ¿sí? Para que después ya, cuando ya empiece a hablar con ellos, pues sea algo más normal, pero hace parte de los síntomas de ansiedad normales, ¿sí? Una sensación de desequilibrio, que te vas a caer. Bueno, escalofríos, esa micción frecuente también es muy común. Las parestesias, esa tensión muscular, las náuseas, la diarrea, las palpitaciones que hablábamos desde un inicio, esa taquicardia, la sudoración y los temblores. Digamos que en estos síntomas fisiológicos siempre tenemos que descartar antes de diagnosticar una ansiedad si la persona está consumiendo algún tipo de droga, ¿sí? O está en algún tratamiento, porque algunos tratamientos para el cáncer, por ejemplo, pueden conllevar a que tenga síntomas fisiológicos de la ansiedad, pero no necesariamente sea ansiedad, sino que es una consecuencia, un efecto secundario de la droga que está consumiendo. Entonces, ahí tenemos que mirar bien, por eso es tan importante al inicio preguntar en esos antecedentes si está consumiendo algún tipo de medicamento. Eh, Igual cuando hay una ansiedad bastante patológica, siempre se recomiendan las benzodiazepinas. Sin embargo, la benzodiazepina, eh, digamos que tiene un efecto y es que obviamente tiene que estar acompañado bajo supervisión psiquiátrica, porque cuando se deja mucho tiempo prolongado un tratamiento, tienden a generar dependencia. Entonces hay que también pues estar pendientes de cuáles son las fórmulas, qué dosis tiene, por cuánto tiempo, entonces para que también lo tengan en cuenta las benzodiazepinas, ¿listo? Bien, hasta aquí alguna pregunta de la parte de la ansiedad, ¿sí? De lo que hemos Una trabajado. pregunta, profe. Señora, El tema, por ejemplo, de las parálisis faciales, ¿podría clasificarse dentro de la sintomatología fisiológica? ahí tienes que evaluar varias cosas porque hay parálisis que se dan que son muy mínimas, pero es a partir de una embolia o un trombo. No, sí ya se descartó, digamos, Ah, a ok. nivel de examen fisiológico. Y Podría. neuropsicológico, ¿sí? Sí, sí. También se consideran, sí, porque mira que yo te hablé de parestesias y en las parestesias puede ser cualquier parte del cuerpo inmóvil.
A veces pueden ser las piernas, los brazos, ¿sí? Entonces entraría entre las parestesias. Dentro de las parestesias también entraría todo el tema del bruxismo, o ese en qué clasifica. ¿El qué? Discúlpame. Bruxismo. Mi mágica. No, ese no entraría entre las parestesias, no sé, me corchaste, no sé. Porque mira que a veces, bueno, esa conducta también a veces puede ser aprendida, ¿no? No siempre tiene que ser una conducta ansiosa, ¿sí? Pero ahí yo tendría que mirar a ver, porque no, yo nunca he recibido un caso de esos. Digamos que no, no nos sabría, no, no te lo sabría abordar. Pero déjame, yo busco y lo comento con otros colegas a ver qué me pueden decir y te lo traigo para la siguiente sesión. ¿Listo? Vale, gracias. Es que tengo una paciente que ella, el único, digamos que síntoma fisiológico que presenta es el desgaste de sus dientes. O sea, toda Sí, la noche dental. es una cosa impresionante, y entonces, claro, eso ya le empezó a afectar. Por ejemplo, su rostro ya se levanta con dolor de mandíbula y todo, pero fisiológicamente solo presenta eso. Bueno, ¿y tú le has preguntado o de pronto con el médico hacerle un electroencefalograma? Porque lo que pasa es que es como se presentas en la noche, ella no tiene, digamos, conciencia de que lo está haciendo. Tal vez puede ser también algo conllevado a los trastornos del sueño. Ah, ok, Entonces, perfecto. No pregunta, había sí, pensado, me parece pero sí. mejor, porque es que es solo cuando duerme. Entonces, se supone que la noche se está relajada, pero debe haber algún inconveniente en el sueño, ¿sí? Mm, ¿Ella ya Ah, tiene retenedores? ¿Ya fue al odontólogo? sí, hasta hace muy Ah, poco, listo. con un desgaste Sí, sí, terrible, o sí, sea, mucho tiempo. Pero sí. sí, no he pensado en el tema de enviarle un examen, digamos, un encefalograma, a ver si quizá es algo más Ay, bien ojalá se lo por ese lado. aprueben. Parece importante que Vale, se lo mandaras, ¿sí? Que de pronto lo hablaran con la psiquiatra para enviarle el encefalograma. Sí, con deprivación del gracias, sueño, preferiblemente. ¿Mm? gracias. Listo. Y yo averiguo lo otro. No sabría en qué clasificarlo. Creería que sí es un trastorno de ansiedad, pero como tiene el componente del sueño, como es algo involuntario, hay que revisarlo. ¿Listo? Pero yo lo consulto. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, compañeritas? Bueno, entonces vamos a proseguir ya específicamente con los mindfulness. Entonces, el tema de los mindfulness es súper interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que siempre se ha venido como evaluando la forma en que nosotros, los psicólogos, trabajemos de una forma más holística a la persona, ¿sí? Que no nos enfoquemos tanto entre la conducta y los estímulos, sino que también la persona pueda llevar a un estado de conciencia, ¿sí? Y pueda aplicar sus propios reforzadores, o que los reforzadores sean tan naturales que no sean condicionados, ¿sí? De forma operante. Entonces, estas técnicas surgieron a raíz de que, bueno, tienen un soporte empírico interesante y casi siempre todas están regidas por nuestra, las bases conceptuales de Skinner, pero más que todo esto tiene unas bases teóricas del budismo zen, ¿sí? Que permite que digamos que esta técnica surja a partir de ese tipo de cultura, ¿cierto? De religión, ¿sí? Y que nos permita a nosotros disfrutar de ese momento de este tipo de técnica. Entonces, lo más importante de los mindfulness siempre va a ser el estado de meditación, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros podamos enseñarle a la persona unos procedimientos cognitivos, ¿sí? Que permitan la relajación fisiológica del cuerpo bajo unas técnicas en específico, unos procedimientos a seguir, unos pasos, ¿sí? Para que se logre esa desactivación fisiológica y emocional. Digamos que nosotros en todo lo que hemos abordado hemos visto que hay estrategias de control y estrategias de no control. Entre las del control, para la ansiedad específicamente, nos sirven las técnicas de respiración diafragmática, las técnicas de relajación muscular, como el tema de Jack, son la respiración profunda, ¿cierto? Que son de control. Pero más que todo esta estrategia de mindfulness va centrado hacia un tema más de aceptación. ¿Listo? ¿Cuáles son los componentes principales de esta estrategia en mindfulness? Primero es centrarnos en el momento presente, ¿sí? Digamos que
uno de los componentes principales para trabajar es que nosotros sintamos las cosas como son, como suceden, ¿sí? Hay técnicas específicas en las que, como lo vimos en la dialéctico-conductual, es que utilicemos los sentidos para cada propósito, ¿sí? Que si yo voy a caminar en un césped o en el pasto, con los pies eh, descalzos, pues que disfrute yo ese momento en el que puedo sentir esa o tener esa sensación, ¿sí? Entonces la idea es que no busquemos el control en absoluto, sino que vivamos lo que está pasando en el momento, ¿sí? Que esa experiencia sea vivida en cada momento en específico de la vida. También hay una apertura a la experiencia de los hechos. Digamos que yo veo que los niños son muy felices. Y los niños son muy felices, digo, hasta por ahí, hasta los 7 años, 8 años, que se dan cuenta de que hay un pasado, un presente y un futuro. Mi hija de 2 años, ella vive cada día como si fuera único. Realmente es así. Yo la veo feliz, disfruta la comida, disfruta cada momento que pasa con sus papás, porque está centrada en el presente, ¿sí? A veces nosotros cuando estamos más centrados hacia las preocupaciones del futuro, hacia las cosas del pasado que no podemos cambiar, siempre como que yo les hago las analogías a mis alumnos sobre esos momentos y a mis pacientes, que les digo, bueno, ¿en qué momento estás ahora? Tú estás conmigo, pero a veces estás pensando en otras circunstancias o en otros momentos, ¿sí? Entonces es invitarlos a que estén en el presente, a esa apertura, a esa experiencia del presente, centrarse en él. ¿Por qué? Porque miren, si somos claras en el pasado, si pensamos muchas veces en lo que ya pasó, lamentándonos, culpándonos de cosas que no podemos cambiar, me encantaría tener una máquina del tiempo y decirles, compañeras, miren, vayamos al lugar donde más sufrieron y borrémoslo de su mente, cambiemos los hechos y seamos felices. Pero es una analogía absurda porque necesitamos del dolor, ¿cierto? Y es ahí donde surge la metáfora del dolor y del sufrimiento. Entonces, en ese orden de ideas, cuando vivimos tanto tiempo en el pasado, pues tenemos depresión porque no podemos permitir que ese tipo de situaciones que ya vivimos se acepten, ¿sí? Cuando vivimos mucho tiempo en el futuro, entonces estamos anticipándonos a situaciones que nunca han ocurrido y que es muy poco probable que ocurran, ¿sí? Y que siempre tenemos que pensar, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si yo, por ejemplo, tengo una evaluación súper difícil, lo peor que puede pasar es que la pierda, ¿sí? Pero no puede pasar nada más grave, ¿sí? Puede que me demore un poco más en conseguir mi objetivo, pero voy a buscar la forma de encontrarlo, ¿sí? Pero entonces si me anticipo que no voy a pasar, pues obviamente también mi comportamiento va a conllevar a que pueda llegar a ocurrir, ¿sí? Entonces son muchas cosas y muchas distorsiones y muchos, digamos, podemos estar predispuestas y el comportamiento puede cambiar. Pero si vivimos en el presente, vamos a aceptar nuestro pasado y pues que también el futuro aún no ha ocurrido. Entonces, digamos que es centrarse en lo que sucede en el momento, ¿sí? En no poner esos aspectos emocionales, ¿sí? Porque miren que muchas veces uno los activa, ¿sí? Y uno interpreta varios eventos de manera inadecuada. Entonces, por eso puse la foto del niño, porque yo veo que no hay nada más plácido que estar disfrutando de una buena comida, ¿sí? Muchas veces uno se lo pierde porque tiene el afán de irse al trabajo, o que tiene que ir a llevar a los niños al colegio, o que tengo que ir a recibir un paciente, ¿sí? Y uno juzga mucho lo que ve a su alrededor. Esta cultura, creo que de todo lugar, no sé si solo Boyacá, pero creo que es de todo Colombia, y es que muchas veces nos gusta levantar prejuicios, no solo de nosotros mismos, sino de los demás. Entonces es cómo podemos lograr combinar esa meditación con no levantar juicios de valor, ¿sí? Muchas veces a mis pacientes les digo, bueno, entonces van a hacer atención plena en un lugar público. No vayan a criticar la vestimenta de las personas, porque a uno le pasa, ¿sí? No es un ser humano y uno se equivoca. ¿Qué pantalón tan feo el que se puso esa persona? Uy, no, pero eso... Y uno empieza a criticar, realmente es en levantar juicios de valor. Entonces la meditación te va a permitir, uno, pues no darle tanta importancia a las cosas superficiales de la vida, ¿sí? ¿Sí? A las cosas que solo podemos ver, más no sentir. Entonces, es como intentar hacer las cosas que realizamos de forma cotidiana sin levantar los juicios de valor en las interacciones sociales,
en lo que observamos cotidianamente, ¿sí? Tampoco en levantar juicios de valor hacia nosotros mismos, que es la famosa autocompasión, porque si nosotros tenemos compasión con el otro, con el dolor del otro y esa empatía, ¿por qué no tenemos empatía con nosotros mismos? ¿Por qué no aceptamos que nos equivocamos? Entonces es como generar, ¿cierto? Esa sensibilización en nuestro consultante, ¿sí? Mencionándole todos estos aspectos que son realmente importantes. También un tema que es relevante es la aceptación radical, ¿sí? Entonces, este término ya lo habíamos escuchado en la dialéctico-conductual, pero es importante que le dejemos claro que es no hacer ninguna valoración hacia el otro, hacia lo que estamos experimentando en el momento, ¿sí? Sin es aceptar esa situación y esa experiencia como tal. Pues es una experiencia más de mi vida. No quiere decir que yo ya voy a empezar a autoagredirme o que voy a comenzar a... No, porque es una experiencia que a pesar de que fue dolorosa, hace parte de mi crecimiento personal, hace parte de mi aprendizaje, ¿sí? Y que esas experiencias naturales, ¿m? Y el esfuerzo por no valorarlas y aceptarlas, la idea es que este tipo de situaciones no permite que las rechacemos, ¿sí? Entonces aparece el enfado, aparece el malestar, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que lo que hacen es que nosotros podamos subir, ¿sí? Más no experimentar lo que estamos viviendo a diario, ¿sí? Entonces la aceptación radical es algo que se tiene que explicar. Digamos que estos son los puntos que casi siempre les explico a mis consultantes antes de comenzar una meditación, de qué trata la técnica, ¿sí? Digamos, a veces logro decirles los resultados que me han servido con otros consultantes, por ejemplo, los trastornos del sueño. Me ha ido muy bien con mindfulness en el tema de la higiene del sueño. Parece interesantísimo en eso. Y la idea es que con base a la experiencia que uno va teniendo con los consultantes, pues uno también les habla con propiedad acerca de los beneficios. También es una elección de experiencias. En esta partecita es importante mencionarles que nosotros podemos elegir la forma en que podemos aplicar esta técnica o que podemos implicarla en nuestra vida, ¿sí? Hay algunos objetivos específicos, unos valores en los que nosotros podemos prestar su tiempo e interés. Por ejemplo, yo quiero comenzar a meditar como primera punto de partida cuando yo comparta con mi hija, porque me quiero desconectar del mundo, porque me quiero desconectar de las preocupaciones, de las cosas del trabajo y quiero elegir meditar con ella. Tú puedes hacerlo, tú puedes elegir lo que consideras que es más importante para ti centrado en tus valores, ¿sí? Recuerden que ustedes pueden combinar esta técnica y hoy vamos a hacer ese ejercicio. Combinar esta técnica con metáforas, con cuentos, ¿sí? Tiene una funcionalidad enorme porque esas metáforas permiten que la persona como que entre un poco más a esa introspección frente a la problemática establecida. Y un tema muy importante y para finalizar es el tema del control, ¿sí? Entonces, esto va con la aceptación radical, donde nosotros renunciamos al control directo de las cosas que no tienen control. ¿Mm? Entonces, esta técnica no busca que la persona controle todas sus emociones, sus sentimientos, ¿sí? La forma de expresión, esos pensamientos, sino que las experimente como suceden, tal cual como suceden, ¿sí? Entonces, digamos que permite este tema del control, ¿sí? Que nosotros aumentemos de mejor manera la flexibilidad psicológica. ¿Mm? Que la persona pueda ser más fácil al aceptar cambios, que no sea tan rígida y dura, ¿sí? Sino que haya la posibilidad de que puedan haber cambios en su vida, ¿sí? En la forma en que ve las cosas, ¿sí? En esa flexibilidad psicológica. Entonces, ¿cuáles son los elementos claves de esta técnica? Primero, esto, digamos que no es tanto un concepto, ¿sí? Sino ni tanto concentrarse en un proceso específico, sino es una estrategia centrada en la atención y en la conciencia. ¿Mm? Entonces, no es tanto que nos centremos en la forma de funcionar de nuestros pensamientos, sino más en la atención y la conciencia de lo que estamos haciendo. Como esto es centrado en el presente, entonces los mindfulness siempre se da en y sobre el momento presente, ¿sí? Entonces,
A mí me gusta mucho manejar siempre mis fichitas y les explico los elementos claves que se van a llevar para que realicen la meditación. La pueden dejar en un lugar visible donde les recuerde que tienen que meditar, donde haya también una alarmita que les recuerde que hay que meditar mientras se consigue obviamente la disciplina en la técnica y el entrenamiento y ya después se realiza de forma automática cuando lo requiera. Si hay un momento, por ejemplo, en que tuviste un mal día y estás saturadísima y tienes que seguir un turno, por ejemplo, a mí cuando me tocan los turnos, sobre todo los sábados o los domingos me parecen súper largos y es cuando más situaciones se presentan con mis pacientes, me pasan muchas cosas. Entonces yo tomo un momento para centrarme en el presente, para que mi mente no es que esté en blanco, es que esté centrada en lo que estoy haciendo en el momento y busque un momento de calma, de tranquilidad, ¿sí? De que yo pueda estar conectada conmigo misma, de que pueda respirar por lo menos un aire diferente de una situación que me genera mucho estrés, ¿sí? Entonces podemos hacerlo de esa manera, pero primero tiene que haber un entrenamiento previo para que yo pueda saber en qué situaciones lo voy a ejecutar. También es no valorativo. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede experimentarse plenamente algo que se desea que sea otra cosa. Entonces, si yo estoy intentando meditar, pero empiezo a tener pensamientos un poco hacia levantar los juicios de valor, a ser un poco valorativo frente a lo que me pasa, pues no lo voy a lograr. Es una técnica que permite que nosotros no levantemos los juicios de valor hacia sí mismos y hacia los demás. Es intencional, ¿sí? Entonces hay que darle una dirección que nosotros podemos centrar nuestra atención en algo y volver a ello si por algún motivo nos hemos alejado. Pasa mucho en que cuando realizo esta técnica empiezo de lo específico a lo general. Siempre hay que tener en cuenta eso. En lo específico empiezo con la respiración, después voy con la atención plena al cuerpo y ya empiezo a generalizarlo poco a poco, ¿sí? Entonces, cuando lo generalizo hacia actividades cotidianas, muchas veces ellos comienzan meditando lavando, por ejemplo, los trastes o los platos y se van, ¿sí? Van y empiezan a pensar otra cosa. Entonces digo, oye, vuelve aquí y vuelve a estar pensando en lo que estás haciendo en el momento, porque nos pasa mucho. Nosotros estamos más hacia el futuro que lo que estamos haciendo en el momento, entonces, es decir, él tiene una intención, entonces en este momento voy a prestar mi atención plena a esta situación en específico, que si por algún momento te alejas, entonces vuelves y retomas, ¿sí? Porque no es una técnica, digamos, que al inicio nos va a costar, ¿sí? Pero que no es, digamos, discriminativo en el sentido en que nosotros podemos tener ese tipo de fallas al inicio, ¿sí? Entonces se pueden presentar. También una observación participativa. Entonces no es una observación que estamos viendo a lo lejos, ¿sí? Sino es algo más profundo, algo hacia la mente, hacia el cuerpo, algo un poco más espiritual frente a la relación contigo misma y con el otro. Entonces es una observación participativa, no estás fuera de esta situación, sino haces parte activa de la situación en específica. ¿Listo? También es no verbal, entonces esa experiencia de mindfulness no tiene un referente verbal, ¿sí? Digamos que aquí también hay un tema importante y es el tema del lenguaje, que eso también lo vemos muchísimo en la terapia de aceptación y compromiso, cómo el lenguaje ha hecho que nosotros tengamos que surgir a esas demandas culturales aprendidas por reglas verbales y no dejar que entre nosotros podamos decidir qué hacer y qué no. Todo es una cultura, ustedes no se dan cuenta que uno tiene que aceptar la cultura, que uno no puede ir en contra de ella en muchas cosas. Entonces ya está siendo un poco más flexible, ¿cierto? En estas técnicas, más lo que tú quieres hacerlo bajo tus valores, con tal obviamente respete los derechos del otro y las decisiones del otro. Pero esto es más emocional y sensorial, ¿sí? Por eso los sentidos hacen parte muy importante de los procesos de mindfulness. También es exploratorio, entonces permite que nosotros de forma abierta empecemos a experimentar esas sensaciones perceptivas y sensoriales. Perceptivas y sensoriales, ¿por qué? Porque como lo vimos anteriormente, estoy desarrollando mis sentidos para poder decrementar una situación de ansiedad. ¿Mm?
Me pasaba mucho que cuando la primera vez que hablé en público fue con 120 personas en un auditorio del SENA. No pensé que fueran tantas, ¿sí? Porque pues yo siempre había hablado en público con 12, 10, pero algo, un público tan amplio no. Y lo único que hice fue ponerme un esfero en la mano y empezar con el tacto, ¿sí? A pesar de que yo no tenía ni idea de estas técnicas, le estoy hablando hace como 12 años. Entonces me permitía estar en un punto, ¿cierto?, de experimentación sensorial que me permitía decrementar la ansiedad. Funciona, funciona, ¿sí? Tenemos que mirar de qué manera los sentidos y la percepción, ¿sí?, pueden jugar un papel importante dentro de la meditación. Y finalmente es algo liberador, ¿sí? Cada momento, cada experiencia que nosotros tenemos de la vida, ¿sí? Eh, nos permite a nosotros vivir plenamente una experiencia de libertad, ¿sí? ¿Por qué? Porque pienso que romper esos esquemas, esas cadenas conductuales que muchas veces las tenemos por digamos, el lugar donde nosotros crecimos, la cultura por la que nos desenvolvemos, por nuestros padres, el modelamiento que adquirimos bajo una familia establecida, pero no quiere decir que las cosas tienen que hacerse de esa manera, sino que podemos tener una experiencia de poder expresar, de poder generar mayores oportunidades frente a una regulación emocional, afectiva, ¿sí? Por medio de esta experiencia. Entonces, digamos que los beneficios de los mindfulness son incontables. O sea, hay muchísimos estudios que avalan en forma empírica este tipo de modelos y que más centrados que en tercera generación porque se han visto mayor utilidad frente a las de segunda generación. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Un aporte? ¿Algo que quieran hacer? Bueno, entonces el día de hoy vamos a hacer una dinámica diferente de las sesiones que hemos tenido antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo les voy a enviar un libro guía. Quiero que por favor las personas que les hace falta enviar los correos me los envíen por el chat. Eh, hasta ahora leo. Carolina Gómez, que no entendiste para devolverme un poquito. ¿Me escuchas, Carolina? Las otras personas que por favor no han enviado sus correos electrónicos por aquí por el chat, por favor envíenlos para poder hacer la segunda parte del módulo. Profesora, quería comentarte que, Dime. aunque se ha quedado de que hacíamos un grupo con los WhatsApp, un grupo de WhatsApp con los números de todas, no se pudo realizar porque solamente me enviaron 2 compañeras. Entonces yo le comenté a la profe Karina y me dijo que ella iba a generar pues, como una estrategia de plataforma para que se pudiera tener el acceso a los materiales que eran más usados, que se los iba a facilitar. Entonces pues yo pude colaborar con esa mujer que me va a encargar. Sí, Edna, eso les iba a dar una claridad. Lo que pasa es que ella me dice que es mejor que todo lo enviemos por ¿cómo se llama eso? Por el sistema que estamos utilizando en los diplomados. Uno, por el tema de que de pronto se tenga ahí y pues digamos que no tiene un límite de espacio, entonces yo estaba era preocupada por el límite de espacio. Pero ella me dice que no, entonces la idea es que esta semana que entra voy a hacerles una clasificación de todo lo que les puedo enviar, de algunos libros que encontré interesantes que pueden trabajar para que lo revisen, ¿sí? Para que los vayan revisando y cualquier duda que tengan, pues lo trabajamos, ¿listo? Lo que vamos a hacer hoy para todas. Perdón, profe. Sí, señora. Les iba a plantear a las compañeras que si de todas maneras están interesadas en que hagamos el grupo y que, pues, que quedemos con los contactos de todas, que también es interesante para, pues, en otros momentos más adelante poder seguir en contacto. Entonces, si están interesadas, pues los colocan aquí
el de mensajes que yo los sigo incluyendo. Listo. Y el tuyo, si quieres. Claro, sí, yo. Mientras quieran aprender, yo con mucho gusto les comparto lo poco que sé. Eh, ya les envío mi número de teléfono. Por favor, si identifican de dónde es, porque a veces me llaman y yo no me acuerdo. Porque pues a veces los alumnos, los pacientes, entonces no me acuerdo muy bien, pero entonces me dicen de dónde y qué diplomado y yo ya me acuerdo perfectamente. ¿Alguien más falta por enviar el correo electrónico? Es que solo tengo, ya les digo cuántos correos. 7. ¿Me falta alguien? Listo. Bueno, entonces les voy a comentar lo que vamos a hacer hoy. Yo les voy a enviar un libro que me parece súper interesante para que trabajemos el módulo 7, que es el de hoy. En ese libro, ¿qué van a encontrar? La mitad del libro son metáforas acerca del presente, ¿sí? Ya les voy a explicar el libro, ya se los envío, porque me tocó abrir otro correo electrónico porque el otro ya se llenó. ¡Ay! Me faltaba alguien. Bueno, a mí ya te lo envío, Lini. Entonces, vamos a trabajar no tanto un juego de roles, pero sí me gustaría un poco mirar las habilidades que tienen para este tipo de terapias. Entonces, la idea es que puedan trabajar un poco. Podemos dar una media hora o 45 minutos para trabajar lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Ya les voy a pasar digamos, en qué consiste la actividad para que la trabajemos en este espacio. Entonces, este libro, digamos que nos va a permitir trabajar dos horizontes de la meditación, ¿sí? Listo. Entonces, este libro se llama El viaje a la hora. Entonces, digamos que es una guía súper interesante para llevar a cabo cada día la atención plena. En este libro van a encontrar 5 historias que se dividen en el caracol, el dinosaurio, el perro, el pato y la ballena. Cada una de las historias tiene algo que ver con el tema de la atención plena al presente. Y finalmente encontramos algunas técnicas para realizar de atención plena. Está la atención plena a la respiración, al cuerpo, al lugar público, en casa, caminar en atención plena, realizando actividades del hogar, un paseo manteniendo la atención plena a lo largo de unas horas, en una mañana o una tarde y vivir con atención plena. Si es lo interesante, empieza de lo particular a lo general, ¿sí? Por eso les decía que es muy importante que tengamos en cuenta que esta técnica nos va a permitir hacerlo de esa forma porque permite generalizarla y vivir con atención plena. Qué bonito sería vivir con atención plena todo el tiempo. En este momento estoy viviendo en atención plena con ustedes, a pesar de que tengo muchas cosas que hacer. No me pongo a pensar en eso, sino que disfruto este momento y este momento sagrado con ustedes. Entonces la invitación es que todas empecemos a vivir en atención plena. ¿Cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Digamos que hoy no vamos a tener un periodo de descanso, ¿sí? Porque la idea es que todas participen, que podamos escucharnos y que podamos puntualizar un poco más cómo podrían hacer la estrategia. Entonces les voy a proponer lo siguiente. Ustedes son 8. Entonces la idea es que ojalá cada una escogiera una técnica diferente y un cuento diferente. Por ejemplo, Edna, tú vas a tomar el caracol, Mónica el dinosaurio, Liney el perro. O sea, que cada una tome unos diferentes, ¿sí? Para que podamos divulgarlo y enseñarle a las compañeras cómo podríamos desarrollar esa metáfora con nuestros consultantes. Entonces vamos a hacer una técnica grupal, entonces vamos a hacer una intervención grupal hablando sobre ese tipo de metáfora y que escogieran un tipo de intervención diferente y que la explicaran,
Por ejemplo, puede ser que yo explique la del dinosaurio para entrar a trabajar un paseo manteniendo la atención plena, ¿sí? Que ustedes hagan esa correlación, porque la idea es que nos tomemos un buen tiempo realizando eso, para que miremos, para que de todas hagamos una retroalimentación de la sesión, de lo que hablamos, ¿sí? Y que ustedes vayan entrenando en cómo realizarlo. Me parece que es difícil hacer una metáfora, ¿sí? Pero cuando tú logras hacerlo, obviamente tú empiezas como a generar esa habilidad y ya la segunda vez que lo hagas va a ser mucho más sencillo. Entonces, no sé si quieren que les asigne el cuento para que no se, digamos que no se repitan y si se repiten, pues digamos que se podría trabajar en pareja, si les parece, para que no haya el poder de repetirse y también que trabajen con una técnica en específica o ustedes la escogen. Me dirán ustedes. Profe, yo tengo una duda y es con la elección de las técnicas. ¿Cualquier técnica de esas que están allí podría servir para cualquier cuento? ¿O cómo son los criterios de elección de técnicas? Digamos que como este libro permite que todo sea centrado en la atención plena, pero tiene ciertos como componentes específicos en cada cuento, ¿sí? Pero todo va relacionado es con eso. Entonces, cualquier tipo de cuento nos va a servir para lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más que todo generar esa conciencia de vivir el presente. Entonces, si ustedes quieren, puedo asignar solo los cuentos y ya de acuerdo a lo que ustedes consideren y den la lectura a los cuenticos, ustedes pueden escoger qué técnica les parece mejor. Pues me parece bien mejor que nos asignes el cuento y la técnica y así no repetimos y pues digamos que conocemos de todas un poco. Bueno, tenemos 5 y 8 participantes. ¿No quieren trabajar de forma grupal? Yo creo que es mejor de forma individual, así cada una, independiente que se repita uno o dos cuentos, pues ver cómo cada una lo maneja, ¿no? Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, 7. Alguien se me fue. Listo, entonces comencemos. A ver, ¿quién está de primeras? Carolina. Carolina Gómez. Entonces vas a tener el caracol, Carolina, ¿listo? Diana, vas a tener el dinosaurio. Edna, vas a tener el perro, ¿listo? Liney, vas a tener el pato. Mónica, la ballena. Y si quieres, Tatiana, tú puedes repetir la del caracol. ¿Listo? Bien, entonces, Carolina, vas a tener la técnica de la respiración. Diana, vas a tener la técnica de la atención plena al cuerpo, que es la página 89. Carolina, es la página 83, la de atención plena a la respiración. Edna, tú vas a tener la atención plena a un lugar público. ¿Listo? Liney, vas a tener atención plena en casa. Mónica, vas a tener caminar con atención plena. Y Tatiana, vas a tener atención plena en actividades del hogar. ¿Listo? Las otras las podemos trabajar entre todas, no hay problema. Digamos que se está generalizando, entonces no hay ningún inconveniente. ¿Alguna pregunta de lo que vamos a trabajar? ¿Alguna tiene alguna pregunta? Profe, yo no sé este libro, es que a mí no me ha llegado. ¿No te ha llegado el libro? ¿Alguna ya le llegó? Sí, a mí ya me llegó, pero me ha llegado spam, de pronto revisa por ahí. ¿Cuál es tu correo? Profe, tenía una pregunta. El objetivo sería explicar la metáfora y cómo se aplicaría la técnica, ¿sí? Sí, digamos que nos explicas la metáfora y adicionalmente nos explicas la técnica. Pueden explicar primero la técnica, después la metáfora, o si tienen alguna forma de cómo lo podrían hacer manejando las dos cosas. ¿Listo?
Es válido todo, la música de fondo. Es como si ustedes nos fueran a hacer una intervención grupal acerca de mindfulness. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo consideran que se pueden demorar en realizar esta actividad? Digamos que las lecturas de los cuentos es más o menos de 3 hojas, pero la letra es grande. Entonces, no sé cuánto tiempo consideran. ¿Media hora? A la media hora es muy poquito, profe. ¿Quién da más? María Paula, buenos días. ¿Tú te has desconectado? Hasta ahora te incluiste. Buenos días, profe. Sí, estaba conectada, pero se salió de la reunión. ¿Tú estuviste en la división de lo que vamos a trabajar ahorita? Estaba en eso cuando se cerró. No te alcancé a asignar nada, ¿cierto? No, señora. Entonces tú tienes la lectura de El dinosaurio con la técnica de un paseo manteniendo la atención plena, que es la página 119. Entonces le estaba preguntando a las compañeras cuánto tiempo consideran que se demoran en realizarlo. La idea es que pasen todas. Entonces, si nos demoramos mucho, no vamos a alcanzar a hacerlo todas. Así que pasemos todas para poder perfeccionar un poco las habilidades de tercera generación. ¿Media hora es mucho? ¿Muy poquito? Sí, es como muy poco, pero... Tatiana, Edna, Mónica, Lina, y cuénteme. Sí, más tiempo, es muy poquito. Edna, ¿también opina lo mismo? 45 minutos o qué, profe. ¿45? Lo que pasa es que nos tocaría regular es el tiempo de la explicación para cada una. 10 minutos. Sí. 10 minutos. Parece. Bueno, en consenso, 45 minutos con intervención de 10 minutos. Sí, me parece perfecto. Listo, Diana dijo que sí. Tatiana. Sí, profe. Mónica. Sí. Edna. Edna se fue a desayunar. Carolina. ¿Qué opinas? También se fue. María Paula. Sí, señora, está bien. Listo. Entonces, ¿quieres demos este espacio? Yo voy a parar la grabación. Si son 45 minutos, entonces dejémoslo hasta las 11. ¿Listo? Hasta las 11. Volvemos, ingresamos. No se vayan a desconectar, ¿sí? Déjenlo ahí, no se vayan a salir. Y volvemos a las 11 de la mañana. ¿Listo? No hay que hacer diapositivas ni nada de eso. Simplemente lo bonito sería que todas activáramos la cámara, ¿sí? Y como si estuviéramos presentes en ese momento para poder hacer la actividad. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, entonces no se vayan a desconectar y nos vemos a las 11. Entonces, que les rinda. Cualquier cosa, estoy en el chat. ¿Tienen alguna pregunta, alguna lectura? Yo voy a estar muy pendiente. ¿Listo? Porque la idea es que si tienen dudas, entonces ustedes me puedan decir o activan el micrófono y lo hablamos. Bueno. Listo. Entonces, ya empiezan a correr los 45 minutos. Muy lentamente. Y por el camino se iba encontrando animalitos y los primeros que se encontró fue unas hormiguitas y le preguntaron que él qué estaba haciendo y él dijo que quería ir a subir a probar las hojitas. Entonces las hormiguitas lo querían desanimar, siempre le decían como no, ¿cómo se te ocurre ir hasta allá? Te vas a demorar toda la vida, nunca vas a llegar, va a llegar el invierno y no vas a llegar. Y él hacía caso omiso y seguía subiendo, subiendo. Las hormiguitas le decían, si fueras como nosotros de rápido, tal vez subirías y bajarías más rápido, pero no puedes. Y él hacía caso omiso y seguía subiendo. Llegó el otoño y llegó el invierno
Y entonces hacía tanto frío que había días que el caracol no podía avanzar. Entonces también explicaban que en el cuento que para el caracol una estación puede ser un día, por ejemplo, porque a ellos la vida como que les pasaba más rápido. Entonces él por eso siempre hizo caso omiso a todo lo que le decían los demás y seguía avanzando. Total del... Bueno, entonces, le preguntaría al paciente cómo le pareció, que si se identificó de alguna forma, qué comentario tiene al respecto, etcétera. Y pasaría a explicarle la técnica que vamos a desarrollar en esta sesión para que él practique en casa. Esta técnica tiene como objetivo centrar la atención en el cuerpo, así como digamos que no con algunas condiciones específicas, lo podrías hacer en cualquier momento, puedes estar acostado, puedes estar sentadito. El objetivo es que no vamos a cambiar lo que se llama Aperto y otro se llama Calvo. Ellos dos son perros que jalan un trineo que lleva el correo. Inicia el relato contándonos una tarde en la que ya Aperto está relajado, descansado, ya terminó la jornada y está dedicado a contemplar lo que está viendo en su momento. De otro lado está Cálculo, que es el líder de la manada, que está preocupado y ansioso pensando que tal vez les toque más tarde salir a hacer otro recorrido para llevar correos de última hora o que sean urgentes. Y está todo el tiempo alerta y calculando cuál podría ser el recorrido. Aperto le dice que pues se relaje, que disfrute como el momento, pero Cálculos dice que pues él no es el líder de la manada, entonces que no va a aceptar ninguna sugerencia al respecto. Al otro día amanecen, Aperto amanece descansado, relajado, esperando la jornada del día, mientras Cálculos está calculando todo el tiempo cuál puede ser la ruta, cuál pueden ser los tiempos de desplazamiento hacia los lugares que usualmente van a hacer las entregas de los correos. Aperto le dice que no se preocupe en eso, que no pierda el tiempo calculando, porque no siempre son las mismas rutas y que él hace muchos cálculos que normalmente no se van a cumplir. Así inician la jornada, salen con el cartero que va llevando las riendas del trineo y avanzan hacia el bosque. Están en una temporada de invierno muy fuerte, y inician su recorrido. Este día el recorrido tiene periodo especial, que van a tener más entregas que en otros días. Cuando van avanzando y están en la profundidad del bosque, empiezan a notar que el cartero no tiene las riendas del trineo, que las va soltando cada vez más, hasta que se dan cuenta que el cartero cae hacia adelante y está sin sentido. Entonces, Cálculo se asusta, empieza a pensar en que no va a haber tiempo, que no van a empezar a llegar, en que se puede morir el cartero, en que no van a poder llegar hasta el próximo pueblo, el próximo pueblo en 4 horas, que probablemente no van a soportar, que va a ser muy difícil, que va a estar el camino cerrado por la cantidad de nieve, que les va a empezar a ayudar cómo despejarlo. Y estando en ese angustia que le genera el futuro, Alberto le dice que no se afane, que él puede encontrar otras alternativas, que seguramente 4 horas es mucho tiempo, pero que de pronto puede tener otra opción antes. Y Cálculo le dice que no es posible porque necesitan que alguien lo atienda, que alguien se dé cuenta que está enfermo, que lo atienda, que tiene que ser humano y que además pues llegan al próximo pueblo donde entregan siempre los correos y sabrán cómo distribuirlos y qué hacer con ellos. Alberto le indica que no va a alcanzar a llegar hasta allá, que experimenten otras alternativas, y él le plantea que una de esas alternativas es que él ha visto un lugar en donde ha crecido más la hierba y hay como más calor. Cálculos decide que va a seguir la indicación de Aperto y se van hacia ese lugar, está como a 10 minutos. En ese lugar se dan cuenta que es como
la guarida de un oso, esos sucesos que están hibernando, ha generado más temperatura a su alrededor, acercan al cartero a ese lugar, con el calorcito que se genera en ese espacio empieza como a recuperarse. Empiezan a pensar también que pues necesita comer algo para poderse recuperar, y nuevamente Alberto le indica que él vio cerca que podía haber comida, que estaba escuchando que se quejaba un zorro que probablemente había caído en lugares donde había ido a cazar y que puede haber comida. Entonces se dirigen hacia allí, encuentran al lobo que estaba haciendo los lamentos por su herida, y efectivamente encuentran comida que le llevan al cartero. Ya por el calor, el cartero empezaba a recuperarse, y pues con la comida puede recuperarse aún más, y eso permite que ellos puedan, bueno, proseguir su marcha ya con el cartero un poco más recuperado. Eso es básicamente la metáfora. Se relaciona muchísimo con la técnica que se está planteando, que es la de la atención plena en un lugar, en un espacio abierto. Porque esta técnica nos plantea precisamente el aquí y el ahora, siendo muy conscientes de lo que se ve, de lo que se escucha, de lo que se siente, de todo lo que se experimenta a través de los sentidos, más allá de lo que se piensa. Lo que busca esta técnica es centrarse más en los sentidos y menos en el pensamiento. Es una invitación a alejar el pasado y el futuro y quedarse en el aquí y en el ahora. Para esta técnica se plantean una serie de pasos. El primero de este es poder elegir un lugar. Puede ser un lugar público, un lugar abierto, que tenga variedad de estímulos, pero que no sea como tan saturado tampoco en los estímulos. Que tenga la posibilidad de sentarse, la invitación es sentarse en el lugar con los ojos abiertos, dispuesto a observar como si estuviese frente a la pantalla de una película. Tener un reloj a mano, que puede ser pues un reloj de manilla o un reloj que se le facilite tener en el lugar, puede tener control del tiempo para darse cuenta que efectivamente puede llegar a cumplir los 5 minutos, que es lo que se espera de la actividad. Se plantea en la forma de evitar el pensamiento, no juzgar lo que se tiene al frente. Puede haber sonidos o olores agradables o desagradables, pues debe sentirlos sin juzgar. Ver los detalles de lo que se vive, lo que se siente, verlos, olerlos, escucharlos a través de todos los sentidos. Por ejemplo, puede encontrarse con vallas, entonces lo que se espera es que si las quiere leer, las pueda leer, pero sin juzgarlas, sin ir más allá de lo evidente que arriba la valla. Si hay una distracción por los pensamientos, que es normal, que es lo más común, especialmente cuando se está entrenando hasta ahora la técnica, entonces se busca que se vuelva a dirigir la atención. Para ese objetivo se va a recurrir a otras técnicas que se han manejado como la respiración. Volver a centrarnos en la respiración, lo que hace que volvamos a la actividad a la hora y seamos más conscientes de lo que nosotros hacemos. Bueno, planteaba como ejercicio para poderlo hacer en consulta, presentarle un video de un espacio abierto. Para que se pueda hacer el ejercicio. La indicación específica es durante 5 minutos. Te vas a fijar en lo que tienes alrededor, en lo que se tiene delante, oiga los sonidos que le rodean, sienta la temperatura, note el suelo bajo sus pies, trate de no divagar con pensamientos pasados o con proyectos futuros. Procures no ir mucho más allá de lo que se necesariamente tiene adelante. Entonces vamos a hacer el ejercicio
en el consultorio nos vamos a apoyar en este video. No sé si ustedes lo alcanzan a ver. Sí escuchamos, pero con mucha interferencia. Para entrenarlo allí, y también a pesar de que el ejercicio se plantea hacer en un lugar abierto, como quiere también ser un entrenamiento, sentarnos a observar lo que hay en el consultorio. A pesar de estar en el consultorio, igualmente no puede escuchar lo que vienen de fuera, entonces podría plantearse cuando hacer el siguiente entrenamiento, pues para entrenarse a escuchar y responder a algunas preguntas que tal vez no se haya dado cuenta que estaban en el lugar. Esa es como básicamente la técnica. Bueno, con el cuento lo olvidé hace un momento, pero mi idea era hacerle algunas preguntas, como por ejemplo, ¿con cuál de los dos personajes se identificaba más? ¿En qué momento se identificaba más con el uno o con el otro? ¿Cuál cree que podría llegar a ser de pronto más feliz o a vivir más plenamente cada momento? ¿Cómo hacerlo? A adaptar ese cuento para que pueda experimentar a través de ese cuento tus propias vivencias. Sí, Edna, está muy bien. Algo que nos puede ayudar es la música, y más para el tema del espacio abierto, porque eso también se puede trabajar explicándoles a ellos que hay varios tipos de espacios abiertos, ¿sí? Que puede ser que tú vayas al centro de la ciudad y estés en un parque, o vayas a estar en algún lugar donde sea un bosque, ¿sí? Entonces lo adentras como a ese ambiente. Entonces eso permite que la persona como que genere dentro de la sesión la forma en que se puede llegar a generalizar afuera la técnica que estamos trabajando. Sí, digamos que lo ideal que comencemos siempre con una metáfora para que sea más fácil de entender. Sí, sobre todo el inicio, ya después ustedes pueden, por ejemplo, ¿yo qué hago? Yo 15 minutos para revisar las tareas anteriores. Entonces, si le dejé meditación, bueno, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Revisemos el cuaderno que anotaste, ¿cómo te sentiste? Bueno, todo ese tipo de cosas que uno puede preguntar de la tarea que realizó, ¿sí? Que si no la hice, entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Reforzar el compromiso dentro de las sesiones, porque tienden a tener a veces dificultades en realizar las tareas. Posteriormente, los otros 15 o 20 minutos son de intervención, ¿sí? De establecer nuevas estrategias, de reforzar las ya vistas, ¿sí? Más o menos unos 40 minutos, más bien, son de 40 minutos, y el restante es para establecer las tareas y lo que vamos a realizar, ¿sí? En la siguiente sesión y comentarles. Entonces, de esta manera uno ya sabe más o menos organizar cómo va a ser tu sesión, bueno, teniéndola de 1 hora, ¿no? Porque también esa es otra cosa. Entonces, si ya es más corta, entonces revisaremos todo, pero ya de pronto de una manera un poco más superficial, haciendo seguimientos telefónicos, pero sí la idea de generalizar algunas herramientas que nos pueden ayudar en las sesiones. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, las felicito, lo prepararon súper bien a pesar del poco tiempo que teníamos. Una metáfora muy chévere que podemos trabajar es la metáfora del vaso sucio. Digamos que yo les voy a dar otras porque ustedes pueden leer el libro. Entonces, digamos que hay posibilidades de que pues, ya tengan esa herramienta, pero tal vez no todas las metáforas pues las sepan. La metáfora del vaso sucio es en una metáfora para cerrar ciclos. Esto nos va a permitir que nosotros podamos ayudar a la persona a que se adentre un poco más en el tema de una nueva vida, de un nuevo momento, de que sabemos que tuvo un pasado difícil, pero no quiere decir que no tenga un buen futuro, que comiencen como a cerrar esos ciclos tristes, dolorosos y esas cadenas conductuales por las que llegaron. Entonces es como hacerle entender que la sociedad hace parte del proceso, ¿sí? Que caernos y pegarnos, ensuciarnos, hace parte del proceso
por el que llegaron, ¿sí? Entonces, digamos que puede hacerse la analogía con un vaso real. Entonces yo les muestro el vaso y les digo, bueno, ¿ustedes consideran que el vaso está limpio o está sucio? Yo comúnmente los ensucio con las yemas de los dedos, como si estuviera como con grasa, y les pregunto si este vaso está limpio o está sucio. Muchos de ellos relacionan de que está medio limpio, que está medio sucio, ¿sí? O que hay que volverlo a lavar. Entonces se les dice que sí, efectivamente, para lavar el vaso necesitamos echarle jabón. O sea, necesitamos ensuciarlo más para que el resultado sea que el vaso esté completamente limpio. Entonces, esta figura como retórica del tema nos va a permitir a nosotros que identifiquemos 3 pasos. Primero, identificar la suciedad. Entonces vamos a relacionarle, a preguntarle a la persona, bueno, ¿cómo nos cuesta a veces aceptar la suciedad que tenemos nosotros? ¿Sí? Como que le echen un vistazo a su interior, ¿sí? A que podamos sumergirnos en las cosas que nos manchan, las cosas que nos tienen sucios, que nos tienen intranquilos, que no nos dejan avanzar y que se requiere un poco de introspección, de observación propia y un poco de reflexión. Entonces, una vez tengamos claro que queremos limpiar, proseguimos al segundo paso y ahí se le da la apertura a la persona de que lo exprese. Yo me preocupo mucho por los demás, a veces no me cuido a mí misma, estoy más pendiente de mis hijos que de mí, eso es algo que quiero mejorar, que siento que me está manchando, ¿sí? Entonces, escucharla un poco de qué le gustaría lograr con esta técnica de meditación, qué le gustaría limpiar, ¿sí? Que identifique primero esas manchas que no le permiten crecer, que no le permiten superar esos ciclos que ya ha venido trabajando y que no ha podido solucionar hasta el momento, ¿sí? Entonces, ya después de que nosotros hacemos ese primer paso, podemos entrar al segundo, que es el proceso de limpieza. Cuando nosotros hablamos del proceso de limpieza, más que generemos esa conciencia de que sí tenemos aspectos que limpiar, pero qué miedos y qué emociones o situaciones no permiten o que nos consumen más bien durante el día y no permiten que hagamos este momento de limpieza. Entonces él va a empezar a mencionar eso o ella acerca de qué es lo que le da miedo, ¿sí? Para que pueda llegar a ese proceso de interior, para que llegue a ese proceso de mejora o de cambio. Entonces, en ese momento es que le demos un espacio a esa persona de qué emociones surgen, ¿sí? De qué situaciones encontramos que nos pueden llegar a contaminar, ¿sí? Que sigamos estando sucios. Y a la final es hablar un poco acerca de que en estos momentos podemos estar removiendo sus rasgos de suciedad, ¿sí? Con el objetivo de que ellos se puedan ir completamente. Pero que este proceso es un cambio continuo. O sea, realmente el vaso siempre se va a seguir ensuciando, pero tenemos la posibilidad de limpiarlo. No somos perfectos. No somos perfectos. Y siempre hay que reconocer que tenemos fallos como humanos, como seres humanos, pero oye, tenemos la oportunidad de mejorarlo. ¿Sí? De que si yo soy consciente de que eso está ocurriendo, voy a poner de mi parte para mejorar. Y finalmente hablamos del último proceso, que es el de aclarado. Entonces es cuando nosotros vamos lavando ese vaso, ¿sí? Vamos vertiendo ese líquido, ese jabón para poderlo ir limpiando poco a poco. Y es un poco hablarles el tema de lo valioso que es, por lo menos, encontrar la solución a nuestros problemas, ¿sí? Poder llegar a tener la posibilidad de que a pesar de que la tarea sea desagradable, porque no es fácil aceptar nuestras emociones perturbadoras, que no va a ser fácil tolerar ese malestar, estamos en ese proceso y que cuantas veces sea necesario lavar el vaso lo vamos a seguir logrando y lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir intentando. ¿Por qué les digo esto y por qué es tan importante hablar del vaso sucio? Porque ellos se cansan. Entonces, pocas veces van a seguir con el ejercicio y la meditación porque ellos van a creer que no les funciona, ¿sí?
pero es una cuestión de perseverancia, de disciplina, ¿sí? Y de constancia. Esas tres son supremamente importantes que queden claras en nuestros consultantes, ¿sí? Y que la idea es que nosotros podamos aprender a cerrar esos ciclos porque cada día se van a abrir otros, ¿sí? Mi ciclo anterior no va a ser el mismo de ahora, pero yo voy a tener la posibilidad de poder seguir cerrándolos, aceptándolos como parte importante de mi aprendizaje continuo, de mi aprendizaje de la vida, ¿sí? Hablar un poco de las reglas verbales, de la cultura, de ese lenguaje que a veces es tan difícil y hostil un poco con nosotros, y que muchas veces, a pesar de que nosotros intentemos modularlos, pues no va a haber siempre alguien que va a querer hacernos daño, pero no podemos permitirlo, ¿sí? Que sea una fortaleza de carácter, de equilibrio espiritual, ¿sí? Porque la meditación va más allá del amor propio, sino también del amor al prójimo, ¿sí? De respetarlo como un ser espiritual. Entonces, es un poco enfocarlo hacia eso, ¿sí? Hacia el respeto por el otro y adquirir el respeto también frente a las demandas de los otros, ¿sí? Entonces, esa metáfora del vaso sucio parece súper interesante que la puedan aplicar al inicio. Ya después ustedes pueden hablar de los pasos. Cuando logren modelarlo, o sea, cuando vayan a modelarlo, ustedes lo pueden hacer con el consultante. Mediten los dos al tiempo. No les dé miedo. Primero den las indicaciones, las reglas. ¿Sí? Tienes que buscar un lugar tranquilo, ¿sí? Donde te sientas bien, donde te sientas cómodo. Puede ser la sala, puede ser tu cama, puede ser en algún espacio de tu casa donde te sientas bien. Debes poner una alarma de 3 minutos para que te indique que terminó la meditación, ¿sí? Adicionalmente, recuerda que eso no es una estrategia de control ni de respiración profunda, es una respiración normal que tú siempre realizas y que a uno a veces se le olvida que uno respira por la carga laboral, por los problemas de todos los días, porque uno ya a veces ni tiene tiempo para pensar en uno. Entonces, es un poco de hablarles de forma muy, digamos, no tan técnica de las cosas que puede llegar a hacer para meditar. Y finalmente, se le dice que juntos vamos a hacer la meditación y que cuando suene la alarma vamos poco a poco a abrir los ojos, ¿sí? Pero es que si llega algún pensamiento, si no funciona por el momento de la técnica y sigue pensando en algo, pues simplemente los abrace, los deje ir y vuelva a centrarse en la meditación, ¿sí? Entonces, también se puede hablar de la metáfora del autobús que yo ya se las había dicho. Me parece interesante en el tema de la gestión de las emociones y pensamientos automáticos que pueden llevarnos a horizontes desconocidos en lugar de seguir nuestras metas y nuestros valores. Entonces, el hecho de que les expliquemos de forma clara, ¿cierto? Cómo son las formas para meditar específicamente, vamos siempre de lo específico a lo general, ¿sí? Va al contrario de muchas cosas. Entonces empezamos con la respiración, ya vamos con la del cuerpo, ¿sí? Digamos que esta estrategia va así. Hay otras técnicas de meditación que son totalmente diferentes, pero pues que igual la esencia continúa y es que centrémonos en el presente, de que aceptemos situaciones del pasado, que no nos adelantemos al futuro, que no es una técnica de control, ¿sí? Que es más enfocada hacia el presente, todo lo que ya hemos hablado con respecto a ello. Esto es importante que lo sepan antes de comenzar una técnica de meditación, ¿listo? Y también, después de que terminen y lo hagan juntos, la retroalimentación que demos al final es supremamente clave, porque eso da la apertura a que la persona lo siga realizando. Comúnmente lo que yo les pido es que cuando mediten ante situaciones de crisis, ¿sí? Por ejemplo, discutieron con alguien y un método de regulación emocional fue la meditación, que me escriban cómo se sintieron, ¿sí? Eso es importante que lo identifiquen ellos. Puede ser un cuadrito pequeñito que diga situación, ¿cierto? ¿Qué emociones te produjo? ¿Qué pensamientos? ¿Y qué pasó después de que meditaste? ¿Cuánto tiempo meditaste? ¿Sí? ¿Qué estrategia de solución realizaste con respecto a esa persona o con ese problema? Porque recuerden que no es solo distraernos ni regular la emoción, sino que ya se supone que tiene que tener establecidas ciertas estrategias de afrontamiento que debe poner en marcha, ¿sí? Y que podemos ver a simple vista si lo está haciendo o no. Entonces, ese cuadrito a mí me va a permitir hacerlo, seguir qué es lo que nos hace falta reforzar
y adicionalmente saber cómo le ha ido con las estrategias que nosotros hemos planteado hasta el momento. ¿Listo? Bueno, cuéntenme cómo les pareció la sesión de hoy, cómo se sintieron. Bien, me gustó mucho porque el tema se hizo, digamos que muy práctico, que pesar con quien no estuviera, pero fue muy práctico, muy interesante. De hecho, creo que había estado como distante de todo lo que es mindfulness, pero chévere, me pareció bastante útil. Muchas gracias, Muchas gracias. Diana. Carolina. Sí, profe, a mí la verdad también me gustó mucho, me pareció muy interesante. Ver, pues la verdad del mindfulness casi no tenía información, pero ver tantas técnicas, tantas cosas, me parece muy sustancioso. Gracias. Edna. A mí también me llamó la atención la forma en que se llevó la sesión hoy, porque es, pues sí, más práctico. Yo soy muy visual, a mí me cuesta mucho seguir cuando es mucho, o entiendo a mis estudiantes. Sí. Y a mis pacientes, me cuesta mucho. Entonces, hoy que fue algo más, como con estos recursos que nos permitieron leer, estar aquí, hacer varias cosas, me llama mucho la atención. También se me parece muchísimo esta técnica al darse cuenta que utilizan los gestálticos. Es muy similar, la había conocido hace un tiempo. También tengo un libro muy parecido a estos que vienen los ejercicios. Y se llama así, darse cuenta. Y también para centrar en el aquí y en el ahora. Entonces, me llama la atención porque pues, me permite tomar también los elementos y desintegrarlos a la. Perfecto, sí, la siguiente sesión va a ser igual, va a ser más práctica. Voy a intentar escanearles un libro que tengo, que es importante para la sesión de reestructuración cognitiva, porque la idea es que ya al final podamos ya reforzar lo que ya vimos, ¿sí? Ser más prácticos, entonces la idea es esa. Yo les pido mil disculpas por lo de la sesión del sábado de 19. Entonces, pues yo les estaré comentando cómo lo vamos a hacer o si vamos a dividir la sesión en dos o bueno, no sé cómo podría hacerse o si lo pasamos, ya no se terminaría dentro de 20 días, sino ya más o menos dentro de un mesecito. Es por ahí para el 2 de abril, pero pues yo estoy pendiente cómo lo podremos manejar porque pues ya vienen las sesiones de intervención en niños y adolescentes, entonces pues también es súper interesante para que lo vayan revisando. ¿Listo? Muchísimas gracias, fue una sesión supremamente productiva, gracias Luzaita, tranquila, yo entiendo, aquí no sé, está como tronando y se me ha ido el internet varias veces, pero me ha tocado desde mi celular, pero entonces sí entiendo que hay momentos en que la tecnología a veces no funciona, entonces no hay inconvenientes. Revísense, voy a ver si les comparto el tema de la terapia de aceptación y compromiso, porque hay unas metáforas muy chéveres que pueden combinar con mindfulness, entonces hay como 3 capítulos de solo metáforas, entonces para que las podamos leer, podamos tener como una mayor forma de abarcar algunos problemas de los consultantes, porque a veces solo con reestructuración cognitiva no es suficiente, ¿sí? Entonces, cuando la persona se ve que es resistente a la reestructuración, podría trabajarse con metáforas, aunque las metáforas sí, digamos, en casos de que tenga una inteligencia limítrofe o que tenga alguna dificultad cognitiva, no se pueden realizar, entonces ya ahí tocaría manejar otras técnicas operantes, ¿sí? Más que todo, o centradas en la reestructuración, ¿sí? Pero entonces lo vamos manejando. Yo creo que le voy a decir a la doctora Karina para que, como este sábado no nos vamos a encontrar, adelanten los módulos, los dejen al día, tómense en ese tiempo para hacerlo. Yo sé que es mucha información y a veces uno se deja acumular, entonces para que lo puedan dejar al día y podamos seguir con las actividades normales y les pueda subir los libros para que ustedes tengan un poco de tiempo, que si tienen alguna duda de algún libro
o que quieren que les profundicen algo, ¿sí? Que tengan como mayor propiedad cuando lo lean. Entonces, voy a ver si encuentro el de dialéctico conductual y también aplicaríamos el tema de aceptación y compromiso, que es súper, porque yo ya les envié el manual. Entonces, el manual de activación conductual, pero hay un libro en inglés que es muy bueno para que lo lean y lo complementen, ¿listo? Entonces yo quedo muy atenta, o tienen mi número de teléfono por si necesitan alguna cosa, con muchísimo gusto. Bueno, es que tengan un bonito fin de semana, que estén muy bien. Profe, ¿me permites un segundito, porfa? Claro. ¿Por acá? Sí, profe, lo que pasa es que las anteriores sesiones tú nos habías dicho que ibas a subir información